Hacía más de 10 años que no hablaba con casi nadie del grupo del bachillerato. La vida fue pasando, cada quien siguió su camino, y yo terminé perdiendo el contacto incluso con aquellos que consideraba más cercanos en esa época. Así que, cuando me agregaron a un nuevo grupo de WhatsApp llamado 3B, Reencuentro Peretti, hasta me pareció gracioso. Me reí solo, pero ni respondí de inmediato. Me quedé solo observando por unos días, leyendo los mensajes, viendo las fotos antiguas que estaban compartiendo ese torrente de nostalgia en apodos que ya había olvidado, jerga que solo nosotros usábamos, personas que ni recordaba que existían. Lo que empezó a incomodarme fue la cantidad de mensajes sobre el viaje de graduación a Peretti. En enero de 2007, todos parecían recordar con mucho cariño esa semana, como si hubiera sido el punto culminante de nuestra adolescencia. Uno hablaba de la farofa en el autobús, otro de la caminata hasta una playa escondida, un montón de historias graciosas y siempre había alguien mencionando mi nombre. Decían que estuve contando chistes durante todo el camino, que me quemé el segundo día, que me sentí mal por un pescado en mal estado. Leía todo eso entre risas y desconcierto, porque yo no fui a ese viaje. Estoy absolutamente seguro de eso. En ese enero de 2007, a mi madre le diagnosticaron un problema serio en el corazón. Recuerdo cada detalle de ese mes como si hubiera sido ayer. La rutina era pesada en hospital, exámenes, consulta. Hubo días en que apenas salíamos del hospital. Tengo fotos en casa con ella de esa época, los dos en el sofá viendo la televisión, ella pálida, con una manta hasta el cuello. Recuerdo haber avisado a la gente del colegio que no iba a ir al viaje. Ni siquiera lo consideré, era imposible. Y no es solo un recuerdo. Tengo correos intercambiados con mis tíos organizando las visitas al hospital, recibos de exámenes, incluso un PDF con fecha de esa semana. Todo me situó aquí, en ese, Pablo, aún así, los mensajes seguían llegando al grupo. Empecé a responder, al principio, en tono de broma. Dije que seguramente me estaban confundiendo, pero nadie parecía tener dudas. Una de las chicas dijo que compartí la habitación 203 con Bruno y Leandro. Otro comentó que me enojé porque alguien me robó la almohada. Parecían detalles demasiado aleatorios como para ser inventados. Y entonces apareció la foto. Un atardecer, el grupo reunido, el sol poniéndose al fondo, y allí estoy yo, sonriendo, en bermudas, camiseta blanca, apoyado en una baranda. Y no es parecido a mí. Era yo en el mismo lunar en el brazo, el mismo reloj. Solo que no recuerdo haberme tomado esa foto, ni haber estado en ese lugar. Me quedé mirando esa foto, como por 10 minutos, sin exagerar. Hice zoom en el rostro, traté de encontrar alguna distorsión, alguna señal de montaje, pero todo estaba en orden. La luz caía como debía, la sombra de mi cuerpo estaba bien proyectada, los rostros a mi alrededor tenían expresiones naturales. Nadie parecía recortado, y no reconocía casi nada, ni el escenario, ni la camiseta, ni el momento. Era como si alguien hubiera vivido eso con mi cara. Empecé a considerar lo imposible. ¿Y si fui y lo olvidé? ¿Una amnesia? ¿Un bloqueo? Pero luego volvían las memorias del hospital. El olor a desinfectante. La silla de espera de la sala 4Ni. Eso lo recordaba con todos los detalles. El viaje. Empecé a revisar todo. Entré a correos antiguos. Abrí respaldos olvidados en el disco externo. Encontré agendas escaneadas, fechas de exámenes, mensajes con un exnovio de la época, donde hablaba claramente sobre mi madre, y lo preocupado que estaba, a nada tenía sentido. Y, al mismo tiempo, seguían llegando audios y bromas al grupo como si realmente hubiera estado allí. Leandro incluso mandó un video corto en el grupo, saltando en la piscina de la posada. Al fondo, una voz parecida a la mía grita alguna tontería. El video es movido, pero se alcanza a ver de reojo lo que parece ser yo, corriendo y saltando al agua. Pues eso me afectó, de una forma que no sé explicar, porque yo sé que no hice eso, pero ahí estaba, han grabado conmigo. Empecé a tener dificultad para dormir. Cada noche me acostaba, y esa imagen volvía a mi cara sonriendo, en un lugar donde nunca estuve. Me fui alejando del grupo, silencié las notificaciones, dejé de responder, pero eso seguía carcomiéndome, porque nadie se estaba burlando de mí. No era una broma, no era sarcasmo, recordaban con cariño, con nostalgia. Uno incluso dijo que yo había sido el corazón del viaje, que era quien más animaba a todos, que la habitación sin mí no habría sido igual. Me quedé mirando esa frase por mucho tiempo. ¿Cómo puede alguien tener un recuerdo tan vívido de algo que, para mí,
nunca existió. Llegué a pensar en hablar con mi madre, preguntarle si, por algún milagro, fui al viaje, y luego lo olvidé. Pero solo de pensarlo me sentía ridículo. Su memoria también es clara. Recuerda que fui con ella a las consultas, que le llevaba meriendas al hospital. Nuestro silencio en la sala de espera. Empecé a sentirme aislado dentro de mi propio recuerdo, como si todos se hubieran puesto de acuerdo en una historia en la que yo participé, y yo fuera el único afuera. Lo que me quitaba el sueño ya no era la duda de si fui o no fui, era la certeza de que todos realmente creían que yo estuve, y eso me asustaba más que si me estuvieran mintiendo. Una madrugada perdí el control. Eran casi las 3 de la mañana, y estaba revisando todas las fotos del viaje que habían enviado en el grupo. Empecé a guardarlas una por una, abrirlas en la computadora, hacer zoom, invertir colores, revisar metadatos. Todo coincidía. Las fechas, la resolución de las cámaras de la época, incluso los detalles de la posada concordaban con anuncios antiguos que encontré en internet. Todo era real, y en varias de ellas aparezco al fondo, siempre sonriendo, en movimiento, o mirando a alguien. Nada parecía forzado. La última que analicé era una en la que estoy sentado en la arena, con una botella de refresco en la mano, conversando con Bruno en su rostro. Al mirarme era el de alguien que me conoce, como si fuera solo otro día de vacaciones entre amigos. Desinstalé WhatsApp del celular al día siguiente. No aguanté más. No es que me estuvieran haciendo daño. Al contrario, la intención era buena. Estaban emocionados con el reencuentro, llenos de recuerdos bonitos. Pero para mí, eso se volvió una pesadilla. La sensación constante de estar fuera de una línea del tiempo, que los demás juraban verdadera. Empecé a cuestionarme de formas que nunca imaginé. Legao investigar sobre realidades alternativas, sobre lagunas mentales, incluso sobre personas que habían tomado la vida de otras. Pero nada encajaba. Lo único que sabía eran: ese viaje ocurrió, conmigo o con alguien que tiene mi cara. Y todos creen que era yo. Hace unos 2 meses que nadie más me habló de eso. El grupo sigue activo. El reencuentro ocurrió. Vi algunas fotos en redes sociales. Ni siquiera me invitaron formalmente, quizás porque pensaron que yo no querría ir. Y tenían razón. Nunca más quise hablar de eso. Borré las imágenes del celular, pero confieso que guardé una copia en el portátil. Están en una carpeta con contraseña, que rara vez abro. De vez en cuando vuelvo a mirar. Hay una, en especial, que me incomoda más que todas. Estoy de pie, solo, en un balcón de la posada, mirando al mar. Parece que estoy pensativo. La luz del atardecer me da en el rostro, y por algún motivo, eso me da escalofríos porque la expresión que tengo ahí no es mía. No sé explicarlo, parece otra persona usando mi rostro. Desde entonces, no he vuelto a hablar con nadie del grupo. Me alejé, de verdad. Volví a mi rutina, a mi trabajo, seguí cuidando a mi madre, que por cierto, hoy está bien. Gracias a Dios, pero a veces, cuando estoy solo, al final del día, esa pregunta aún regresa, sin avisar, como un susurro en el oído. Si no fui yo, ¿quién fue? No tengo respuesta a ninguna. Solo tengo la incomodidad de saber que hay una versión mía, en un recuerdo que no es mío, sonriendo para una cámara que nunca vi, en un lugar donde nunca estuve. Y por más que pase el tiempo, siento que eso sigue ahí, no, corriendo, como si ese viaje aún estuviera vivo, en un tiempo que no es el mío.